a la unidad de la fe, Señor, y a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Hoy te pedimos que nos acompañes, Señor, y que todo lo que hablemos, Padre, sea puesto en tus manos. Padre, yo entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor, delante de ti, Padre, para que tú obres correctamente, Señor, en mí, Padre. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, mi Señor, el que tome el control de esta enseñanza, Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre una parte de, bueno, llevamos 3 sesiones ya y con esta sería la 4ª sesión y estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo como intercesor. Amén. Y vimos, ¿verdad?, muchas cosas, entre ello vimos cómo es la oración intercesora de Jesús y esto lo encontramos en Juan 17. Todo el capítulo habla de una oración de Jesucristo para nosotros y cómo es que el Señor ora y pide para que nosotros, a pesar de que estamos en el mundo, nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Y está pidiendo por nosotros porque nos ha dejado en el mundo, dice hasta el verso 25, ¿verdad? Vimos también que parte del trabajo del intercesor Jesucristo es que Él se nos santifica porque Él se santifica continuamente para ser nosotros santificados. Dice, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Y aquí empezamos a ver otra parte intercesora de Jesucristo, pero cómo es que el Señor nos delega a nosotros como intercesores. Pero antes de ir a eso, yo quisiera que usted me acompañe a Juan 14:1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Entonces, el Señor Jesucristo como intercesor, como el intermediario del nuevo pacto, Él dice, bueno, yo voy a ir y voy a ir a preparar muchas moradas, porque donde está mi Padre hay muchas moradas. Y yo voy a preparar un lugar para vosotros. Mucha gente cree o piensa que lo que nosotros vamos a recibir en aquel momento es una mansión. Y se han oído historias, ¿verdad?, sobre cómo es que un pastor recibe una gran mansión o una señora recibe una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿de qué es lo que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo en este momento? Porque yo quisiera que usted me acompañe a 1 Corintios 3:16. ¿Tiene su Biblia por ahí? Vamos a buscarlo. Yo sí la tengo aquí, mire. Vamos a buscarlo. Vamos a ver qué dice. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y vamos a ir a 1 Corintios 3:16. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, somos templo y morada, ¿verdad?, para Dios, para su Espíritu. Y el Señor Jesús dice, a donde yo voy hay muchas moradas. Entonces no está hablando de una casa como tal, sino que está hablando de cuerpos, ¿verdad? Entonces dice aquí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y eso es lo que sois vosotros. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el Señor Jesucristo también vino para darnos un nuevo cuerpo. Nosotros fuimos al bautismo con Él, descendimos a las aguas para la muerte de nuestro propio cuerpo juntamente con Él, y cuando salimos de las aguas, salimos para resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso quiere decir que se nos está preparando un lugar a donde nosotros vamos a ir, ¿verdad? Entonces dice aquí, sigamos adelante, sigue diciendo, permítame un poquito.
Ahorita voy. No se me desespere. Y dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces, nosotros no nos tenemos que turbar, no nos tenemos que acelerar, no nos tenemos que, ¿cómo les dijera?, tambalear, porque el Señor Jesucristo es el primero, ¿verdad? Él fue primeramente que nosotros y nos va a dar la vida. Entonces el Señor Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, confíen en mí. Confíen en que yo soy el intermediario, el que va a ver que se cumpla lo que han prometido. Y dice, creed en mí, creed en Dios y creed también en mí. Entonces, el Señor nos dice, crean en mí, crean en lo que yo les estoy prometiendo. ¿Cree usted en lo que Dios le ha prometido? Pregunto yo. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Tú, May? Gloria a Dios. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Entonces el Señor Jesús dice, si no hubieran muchas moradas, si no hubiera un lugar a donde ustedes van a ir, yo no les hubiera dicho nada. Pero se los estoy diciendo para que ustedes sepan que sí hay un lugar a donde ustedes van a ir. Dice, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Primeramente un lugar, ¿verdad? Dice, y si me voy, preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo. Amén. Fue llevado a la diestra del Padre. Entonces esa es la señal de que Él va a volver para poder, dice, y vendré otra vez y os tomaré conmigo. Entonces vamos a ser llevados juntamente con Cristo, ¿verdad? Dice, para que donde yo estoy, ahí estáis también vosotros. Entonces, parte de la oración de Juan 17 que vimos la semana pasada, hablaba del Señor Jesucristo y decía Él, para que así como tú y yo, Padre, somos uno, ellos sean uno conmigo, para que seamos uno contigo. Entonces, esto es lo que el Señor está diciendo aquí otra vez. Dice, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Y volvemos a la carga con lo del camino. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces su trabajo como intercesor es mostrarnos el camino de regreso al Padre. Podríamos ponerlo en esta manera de pensar y decir que el Señor Jesucristo no solamente es el camino, sino que es el guardián perfecto para el camino que va de regreso al Padre. Entonces vamos a ir a Juan 1:14. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice aquí. ¿Por qué pongo yo esto acá? Porque dice la palabra que todo pasará. Todo, ¿verdad? Todo. Entiéndase el mundo, la vida, entiéndase la vida terrenal, pues, ¿verdad? Hablando de los edificios, todo pasará. Pero una cosa permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, y el Verbo, y es decir, la palabra, ya lo vamos a ver en otra versión, dice, y el Verbo se hizo carne. El pastor nos hablaba en una de sus prédicas y nos decía que el Señor encarnó su voz y le dio un envase, ¿verdad? Llamado Jesucristo para poder recibir la palabra. Y yo quiero ahondar un poquito en ese pensamiento. Fíjense ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba, era tan tremendo lo que sucedía que ni siquiera un burro, una oveja, un buey se podía acercar al monte de Dios porque iban a morir. Entonces, el Israel dice, no sea esto para nosotros, sino que nos hable el Señor de otra manera. Y entonces Moisés dice, un profeta como yo te levantará el Señor de entre tus hermanos. Amén. Y entonces dice aquí ya sería el cumplimiento de lo que Moisés ya había anunciado. Y el Señor dice, bien han dicho estos. Porque si el Señor está frente al pecado, el pecado es destruido. Entonces, en nuestra vana manera de vivir, en nuestra
suciedad, si lo pudiéramos poner de esta manera, porque el pecado es suciedad, entonces el Señor, si nos hubiera hablado directamente, nos hubiera desmenuzado. Entonces el Señor tenía que hallar una manera más cercana para poder hablarnos. Y entonces el Señor hizo un plan y dijo, bueno, voy a hacer un envase que se va a llamar Jesucristo, al cual ellos van a poder oír sin ser destruidos. Porque no es que Dios se haya rebajado, por decirlo de esta manera, hasta nosotros, sino que siendo el mismo Dios, tomó un vaso para poder comunicarnos y hablarnos a nosotros aquí mismo. ¿Se imagina usted qué precioso sería que el Señor Jesucristo apareciera en este lugar y comenzara a hablarnos? Sería una cosa tremenda, ¿verdad? Ahora, imagínense ustedes que el mismo Dios es el que había hablado a su pueblo. Y dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habitó. La palabra habitó entre nosotros, caminó en medio del pueblo. La voz de Dios era como, usted no sé si alguna vez ha oído o ha visto una película donde pasa alguien con una campana diciendo, alarma, 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 guerra, guerra, ¿verdad? Haga de cuentas de que el Señor Jesucristo vino, pero no para anunciar guerra, sino que para anunciar la vida eterna para nosotros. Y entonces Él pasó en medio del pueblo. Los que eran su pueblo no le hicieron caso. Y fue como aquel hombre que va corriendo y va diciendo, ¿se acuerdan lo del volcán? Lo que sucedió hace años con lo del volcán. Iba la gente gritando en las calles y mucha gente se quedó en su casa pensando que eran mentiras. ¿Y qué les pasó? Fueron destruidos por el volcán, lastimosamente. Entonces, la misma figura es lo que sucedió con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se acercó a su pueblo, les habló, les dijo, les enseñó que el Padre estaba cerca, pero ellos no quisieron escuchar. Y entonces pasó en medio de los gentiles la luz, y los gentiles la vieron. Y hoy por eso es que nosotros estamos aquí. Entonces, una parte del trabajo intercesor de Jesucristo era que nosotros pudiéramos escuchar su voz y escuchar la misma voz de Dios en medio de nosotros. Pero no solamente esto, sino que dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vimos la gloria del Padre en Jesucristo. Entonces parte de la intercesión de Jesucristo era venir y mostrarnos la figura de Dios más cercana, para que nosotros pudiéramos comprender, para que nosotros pudiéramos acceder a esa gloria y poder sentirla en nosotros, para que viéramos la gracia y para que viéramos la verdad. Porque nosotros vivíamos, hermanos, en una mentira. Nosotros creíamos que éramos buenos, que porque dábamos a los pobres, que porque hacíamos buenas obras, que porque ayudábamos a una ancianita a cruzar la calle, que ayudábamos a regar las plantas, que porque barríamos bien, éramos buenos. Pero eso era una mentira, porque nosotros vivíamos de una vana manera, porque no es por obras, sino que es por gracia que nosotros somos salvos. No es para el que corre ni para el que quiere, dice la palabra, sino para Dios que tiene misericordia. Entonces sigue diciendo, este es el mismo versículo, solo que en otra versión, ay, perdonen que no le puse la versión, dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, dice esta. Entonces dice, y la palabra se hizo carne. Y esto es interesante porque miren pues, cómo Dios podía inscribir en nuestro corazón, en estas tablas de carne, en este corazón de carne, su palabra, si nosotros estábamos endurecidos como la piedra. Entonces el Señor preparó el vaso Jesucristo a figura de todos aquellos que vendrían a nacer a la palabra, porque la palabra iba a ingresar a nuestro corazón y se iba a hacer vida en nosotros. Entonces el Señor Jesucristo es el primer vaso, digamos de esta manera, en recibir el agua de la palabra.
Al recibir Él esa agua, automáticamente todos aquellos que creen en Él, ellos adoptan la figura, el ADN de Cristo. Y entonces la palabra comienza a llenar ese vaso hasta que rebose. Ese es nuestro trabajo, rebosar de la palabra, rebosar del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén. Entonces dice, y la palabra se hizo carne. Entonces el Señor nos acercó la palabra más todavía. Al principio era Dios y nadie se podía acercar a Él porque eran nubes y fuego y estruendo. Pero ahora es un hombre que se acerca, que habla, que predica, que enseña, que toma discípulos, que los enseña, que caminan con Él y que los convierte en portadores de la luz que Él tenía y que hasta el día de hoy ha sido puesta en nosotros. Amén. Entonces dice, puso su morada entre nosotros, es decir, puso su tienda, puso su tabernáculo. Y aquí entra otra cosa, y eso lo dice en la BTX, que sería esta, dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Tabernaculizar, ¿se acuerdan ustedes del tabernáculo? Del tabernáculo de Moisés. Entonces, el Señor hizo un tabernáculo de su propio cuerpo. Y entonces ahora los que creen en Jesucristo, por medio del intercesor Jesucristo, nosotros también nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que era lo que estábamos viendo. Y entonces ahora ya entendemos mejor. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era necesario que hubiera un propiciatorio en medio de nuestro corazón. ¿Se acuerdan ustedes que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y estaba el atrio, verdad? Entonces, en el atrio podría entrar cualquier persona. En el lugar santo solo sacerdotes. Pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y una vez cada año. Pero el Señor Jesucristo, siendo nuestro intercesor, Él entra continuamente cuantas veces quiera porque se entregó Él mismo como el sacrificio para nuestros pecados. Eso lo vimos hace 3 temas. Y entonces, dice aquí, tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Ahora la forma de contemplar la gloria no solamente es en lo que yo veo acá, sino que la gloria de Dios ha entrado en mi corazón y ahora yo puedo reflejar la gloria de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿sí? Entonces, ahora como Él tabernaculizó y nos hizo templo y morada de su Santo Espíritu, el trabajo intercesor de Jesús era que nosotros también pudiésemos transmitir la gloria de Dios. Que también en nosotros se vea la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Amén. Dice, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad, ¿de qué debemos estar llenos nosotros? De gracia y de verdad. Entonces, hoy rechazamos toda mentira, rechazamos toda desgracia de nuestra vida, porque Jesucristo intercedió por nosotros para que nosotros recibiéramos ese regalo. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Gloria a Dios. Dice 1 de Pedro 1:25, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. Gloria a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que hablamos de las moradas, verdad? De cómo el Señor nos va a preparar un lugar, cómo nos va a preparar un cuerpo nuevo. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesucristo el intercesor viniera a hacerse carne? Porque era necesario que entrara la palabra en nosotros y dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Nosotros vamos a vivir solo un tiempo con el Señor Jesucristo en la eternidad? No. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Por toda la eternidad. Entonces era necesario que la palabra ingresara a nuestro corazón directamente para que esa palabra transformara todo lo que hay dentro de nosotros y que seguimos en esa transformación. Por eso dice la Escritura que
el hombre viejo, este hombre carnal, va decayendo, se va destruyendo, pero el hombre interior se va fortaleciendo de tanto en tanto. Mientras más leamos, mientras más entendamos, mientras más busquemos, mientras más alabemos, el hombre interior se está fortaleciendo con la palabra de Dios. Y entonces, cuando lleguemos a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, nosotros vamos a llegar a poder optar a tener la eternidad en nosotros por medio de la palabra. Entonces sería por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Entonces dice, y esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. Entonces, por el Evangelio que hemos recibido, hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido la palabra, ya sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces yo no solo me tengo que quedar con esto, sino que yo tengo que preguntar más. Hermano, mire, ¿quién es Jesucristo? ¿Y cómo predicaba? ¿Y cómo hablaba? ¿Cómo Él vestía? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? Mientras más comezón tengamos, no comezón, mientras más necesidad tengamos en nuestro corazón de recibir la palabra de Dios, es mejor. Porque entonces se va a llenar y a llenar y a llenar y a llenar nuestro corazón y de repente va a empezar a rebosar esa palabra de tal manera que ahora viene el trabajo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Y ahora vamos a ver el cuerpo de Cristo como intercesor. Entonces dice la palabra en primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio en la oración. Y póngale atención a esa palabra oración. Dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Gloria a Dios. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que lo que vimos de Jesús el intercesor era la intercesión es una parte oración, ¿verdad? Entonces, como cuerpo de Cristo dice, sed pues prudentes primeramente y de espíritu sobrio para orar. O sea que yo no puedo orar imprudentemente y tengo que ser muy sobrio, es decir, yo tengo que saber conocer por qué o para qué yo estoy orando. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos años a mí se me acercó una persona y me dijo, mira, fíjate que necesitamos que intercedas por esta y esta y esta persona. Ah, ok. ¿Y por qué quieren que interceda? Ah, pues fíjate vos que está pasando una situación difícil entre él y su esposa, ¿verdad? Pero no me dijeron más nada. ¿Qué hice yo? Bueno, yo me fui a orar, empecé a adorar al Señor y a clamarle al Señor, y cuando yo iba a empezar a orar por esta persona, a interceder por ella, me dijo el Señor, detente. ¿Por qué, Señor? Le dije yo, ¿verdad? Detente porque yo he puesto juicio sobre esta persona, me dijo el Señor. Y si tú intercedes por esta persona, entonces su juicio vendrá sobre ti. Padre Santo, ¿pero por qué? Le dije, oh. Y entonces el Señor me hizo entender que este hombre, fíjense, pues él era esposo de una pastora. Y este hombre estaba en adulterio con una mujer y por ese adulterio era que estaban los problemas. Pero la persona que me pidió intercesión por él no me dijo eso, sino que me dijo solo que intercediera por él. Entonces me dijo el Señor, lo único que puedes hacer por él es pide misericordia. No pidas justicia, pide misericordia, me dijo. Ah, gloria a Dios, dije yo. Entonces yo empecé a pedir misericordia por él. Pero si yo hubiera empezado a pelear, a romper, porque pensaba yo que tal vez había sido algo del enemigo, pero fue de él, entonces yo me hubiera metido a problemas con Dios. Y Dios a mí me hubiera puesto el juicio que le correspondía a él. Porque un intercesor pone su vida primero. Eso lo vimos con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo entregó su vida por todos nosotros. Amén. Entonces el trabajo del cuerpo de Cristo como intercesor es precisamente ponerse ellos, anteponerse entre el enemigo y la destrucción de a quien nosotros le hablamos. ¿Por qué? El enemigo quiere robarse las almas, quiere quedarse mientras más se lleve mejor. Pero el cuerpo de Cristo, levante su manita y diga, yo soy parte del cuerpo de Cristo.
Y como parte del cuerpo de Cristo, usted tiene la obligación de parte de Dios de predicar la palabra, de dar testimonio de Jesucristo. Amén. Entonces, pero también dice, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la adoración. Sobre todo ser fervientes. Antes de ser intercesores, nosotros debemos de ser fervientes en nuestro amor los unos por los otros. ¿Por qué? Porque yo no puedo orar teniendo odio por una persona. Porque entonces en lugar de pedir bien voy a pedir mal. Ay, Señor, acuérdate de lo que me hizo esa tal por cual. Acuérdate, Señor, cóbrasela. Y todavía, en el nombre de Jesús. No, no podemos orar de esa manera. Por eso dice, sed fervientes. Fervientes quiere decir algo que hierve, algo que está en constante movimiento, algo que tiene mucha fuerza. Entonces, yo como intercesor en Cristo o como parte del cuerpo intercesor de Jesucristo, yo tengo que tener un amor ferviente por mis hermanos. Usted tiene que tener esa necesidad en su corazón de Jesucristo, que cuando Él ve a las multitudes como ovejas sin pastor, se compadece de ellas. Usted tiene que comenzar a manifestar esas situaciones que habían en Jesucristo. Entonces, dice aquí, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces, un intercesor tiene que tener amor por el que va a orar. ¿Por qué? Porque aunque él sea pecador, mentiroso, vicioso, engañador, estafador, ladrón, asesino, violador, padricida, lo que a usted se le ocurra, si el Señor le dice, intercede por esta persona, usted tiene que interceder con amor, con el amor de Jesucristo. Y entonces el amor de Jesucristo, ¿qué hace? Hace que nosotros podamos ver, o más bien Jesucristo nos vio a nosotros pecadores, tomó nuestro pecado y nos limpió, intercedió por nosotros. Entonces nosotros oramos, pedimos, clamamos, gemimos por aquellos que están perdidos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo de Dios los llegue a tocar, los levante, los restaure y se vuelvan parte de nuestra familia. Es que díganme ustedes, ¿quién puede odiar a su hermano? Hay hermanos que se odian, pues, pero esa es otra historia. Pero como sangre, difícilmente vas a dejar de ser familia, pues no lo vas a hacer. Aunque tú te vayas a la China, tu papá sigue siendo tu papá. Y aunque te vayas a Indonesia, sigue siendo tu mamá la que fue tu mamá. Y tus hermanos no pueden dejar de serlos, aunque se mueran, siguen siendo tus hermanos. Entonces, nosotros debemos de amar a uno de los pecadores, porque Jesucristo dice la palabra que no vino por los salvos ni por los sanos, sino que vino por los enfermos. Amén. Sigamos adelante. Dice Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de de parte de Dios nuestro Padre. Acción de gracias y oración. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Verso 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios y la gracia de Dios en verdad. Entonces, ustedes se dan cuenta que regresando aquí dice, ¿quiénes estaban aquí? Pablo y Timoteo, ¿verdad? Dice, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, es decir, ellos oraban, pedían por los de Colosas y ellos dan el por qué. Damos gracias a Dios, dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros.
Entonces, parte de lo que nosotros debemos de hacer como cuerpo de Cristo es orar por todos. Les voy a hacer una pregunta, no quiero que me la respondan, solo quiero que ustedes piensen, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han orado por la iglesia del pastor César? ¿Cuántos de ustedes han orado por la iglesia de Jalapa? ¿Cuántos han orado por las iglesias de allá abajo de la costa? ¿Cuántos han intercedido por las familias de allá de Cocales? ¿Cuántos han intercedido por las iglesias que han de venir? Por eso les digo, no me respondan, porque algunos tal vez sí, algunos tal vez no, y algunos tal vez ni siquiera sabían que tenían que orar por eso. Pero hoy está entendiendo usted que nosotros también como cuerpo de Cristo oramos, intercedemos los unos por los otros. Miren pues, nuestro anhelo como siervos de Dios es que ustedes puedan alcanzar la plenitud del entendimiento, que así como nosotros hemos crecido, un día ustedes puedan estar aquí. Por eso estamos aquí, por eso estamos enseñando, porque queremos que ustedes crezcan y un día ustedes se puedan parar aquí y ustedes también puedan ser esa parte de la intercesión que enseña, porque interceder también es enseñar, porque cuando uno de nuestros hermanos está en pecado, ve y repréndelo. Si tu hermano se arrepiente de su pecado y se aparta, bien has hecho, has ganado a tu hermano. Entonces, parte de la intercesión es también enseñar a nuestros hermanos el camino de la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos lo enseñó a nosotros. Entonces nosotros lo enseñamos a los demás. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Colosenses 1:7. Tal como aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces, aquí dice, hablan de Epafras, es un hombre. Pero dice aquí, miren lo que el testimonio que dan, dice, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Entonces, nosotros tenemos que ser fieles servidores de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque eso va a dar testimonio. Este hombre había dado testimonio a los de Colosas. Había intercedido entre medio de Pablo y Timoteo y de los demás apóstoles ahí y había enseñado a los demás y les había enseñado el camino correcto. Y entonces ahora dice, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Nosotros somos informantes de parte de Dios. Es decir, si usted ve, si usted sabe, si usted entiende que alguno de nuestros hermanos está pasando penas, dolores, se le murió un hermano, un papá o cualquier familiar, o usted sabe que no tiene ni qué comer, parte de la intercesión es decir al cuerpo, hermanos, aquel hermano está mal, le está pasando esto, esto, esto y esto, ayudémoslo, ¿sí? Parte de la intercesión es que nosotros podamos venir e informar a todos los demás del cuerpo de Cristo para que ellos también puedan accionar, como dijeron por ahí, actívense, ¿verdad? Y lleven alimento, lleven palabra, lleven oración, porque dentro del cuerpo de Cristo tenemos hermanos que tienen dones de sanidad, por ejemplo. Y de repente hay un enfermo, hermanos, miren, está enfermo aquel, llámense a aquel que tiene los dones de sanidad. Amén, dice el otro, y va a orar y ¡zas!, que el Señor la sana. O de repente está endemoniado uno y hay alguien que tiene el don de liberación. Hermanos, fíjense que allá está sucediendo tal y tal cosa con tal persona, un demonio la está agarrando, la está haciendo aquí, ahí, allá. Vamos a liberarla, vamos a orar e intercedemos por ella y el Señor la libera. Entonces parte de esto es que nosotros también demos el bueno y el malo de los informes, porque puede ser también que de repente esté un hermano y esté trabajando en Dios y este hermano está creciendo. Hermanos, fíjense que allá hay un hermano que está creciendo, que se ha discipulado y él se ha engrandecido. Vieran que allá en su casa se reúnen unos hermanos y ahora ya no son 10, ya son 50. Entonces eso ya no es un discipulado, ya es una iglesia. Y entonces, pero como lo informamos al pastor, pastor, mire, fíjese que allá ya tenemos esta cantidad.
Bueno, mijito, yo creo que el Señor te está llamando, ¿verdad? Y entonces a ponerlo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si no hay comunicación, hermanos, si no hay comunicación entre nosotros, si no aprendemos a hablarnos los unos a los otros, si no aprendemos a amarnos, difícilmente vamos a poder ser buenos intercesores. Porque Jesucristo se comunicaba con sus siervos, ¿sí o no? ¿Tenía buena comunicación el Señor Jesucristo con los discípulos? ¿Ya vieron? Entonces nosotros tenemos que aprender a comunicarnos los unos con los otros. No para chisme, que conste, yo no estoy diciendo que estos son chismes. Dice, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esta es parte de nuestra oración. Que roguemos y que pidamos que todos sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda comprensión espiritual. Esta oración no puede faltar en lo que usted ore. Ya sea que ore por usted o ore por los demás, usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo ruego que sea lleno del conocimiento de tu voluntad y en toda sabiduría, y que pueda llegar a la comprensión espiritual. Porque dice la Biblia que todo lo espiritual se discierne por el Espíritu. Amén. Y para el carnal todo le parece necedad porque es carnal y no entiende lo espiritual. Entonces tenemos que pedir esto. Esto no puede faltar en nuestra oración matutina. Póngale si usted ora matutinamente. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces ahora también tenemos que pedir, dice, que lo agrademos en todo y que demos fruto en toda buena obra, porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo te conocen a ti? Esa es la pregunta. Porque como parte del cuerpo intercesor de Jesucristo, tú tienes que dar frutos. Tú tienes que agradar al Señor dando fruto en toda buena obra. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Como intercesor, tú tienes que crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento, dice la Biblia en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este mundo, sino ser renovados en vuestra mente, para que conozcáis, discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, como intercesores, nosotros necesitamos crecer en el conocimiento pleno de Dios para poder entender qué es lo bueno, qué es lo malo, para poder discernir entre espíritus inmundos y los que no lo son, para discernir entre situaciones como la que le sucedió a Salomón, que lo vimos, ¿verdad? Que tenía que partir al niño para ver quién de las dos era la que quién era la verdadera madre del niño. Situaciones difíciles se van a presentar, pero si tú no tienes el conocimiento, todo el tiempo vas a estar, hermano, ayúdeme, hermano, ayúdeme, hermano, ayúdeme. ¿Y si no están los hermanos? Y si te toca una situación difícil en la que estás tal vez de viaje y te topas con una persona que necesita la ayuda, ¿qué es lo que tú vas a hacer si no tienes el conocimiento? ¿Qué va a hacer de tu vida si de repente vas en un viaje y uno de tus hijos, Dios no lo quiera, no lo estoy diciendo, pero que uno de tus hijos tome un espíritu inmundo y se meta en él y no sabes ni qué hacer? Porque no pusiste atención a las enseñanzas, porque no conoces a plenitud a Jesucristo, porque no has puesto atención a lo que Dios te quiere mostrar. Entonces, por esas cosas, porque hay momentos, hermanos, en que vamos a tener que interceder por nuestra propia casa. Vamos a tener que limpiar nuestra casa, nos vamos a tener que poner a la brecha, porque tal vez en tu casa solo tú eres el creyente y todos los demás son tus enemigos, aunque sean tus familiares. Pero tienes que aprender a interceder, los tienes que amar, tienes que saber cómo pedir por ellos. Amén. Entonces dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Aquí no dice según la potencia de Pedrito, de Juanito, de Juana la loca, de Perico de los Palotes. No, del fortalecimiento de Dios. Dice, fortalecidos con todo poder según
la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, no en tinieblas, en luz. Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos fortalecernos, necesitamos unificarnos, necesitamos caminar juntos en una misma visión, en un mismo entendimiento. Dice, con la potencia de su gloria, para obtener perseverancia y paciencia. ¿Creen ustedes que no es? Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido roces con más de alguien, porque no tenemos paciencia, porque no somos perseverantes en lo que tenemos que hacer. Hay personas a las que nosotros tenemos que ir a abrazar, porque aunque sea un abrazo de parte de Dios, puede cambiar su vida. Tal vez esa persona viene mal, viene desalentada, no quiere nada ya con nada, de nada, ni con la vida. Pero un abrazo de parte de Dios que esté lleno de la potencia de la gloria de Dios puede transformar ese corazón. La intercesión, hermanos, entonces no solamente es la oración de ay, rabas, ay, kirabas. No solamente es eso. Porque vimos anteriormente en los temas que parte de la intercesión es la adoración, la oración, la alabanza, momentos en los que vamos a tener que ser abogados, vamos a tener que ser jueces como intercesores. ¿Cómo así? Me dice usted. Lo vimos anteriormente. Si usted se lo perdió, busque los videos. Pero se lo voy a medio explicar ahorita. Un intercesor es un juez que se va a encontrar en medio de dos situaciones y va a tener que discernir cuál es lo mejor para el caso. Y decir, tú eres culpable, tú eres ya. Va a haber momentos en los que usted va a trabajar como un abogado defensor. Señor, yo te pido que tengas misericordia de este hermano, Padre. Mira, los brujos se levantaron, papito. Yo te ruego, Señor, que lo libres, que lo ayudes, etcétera. Amén. Van a haber momentos en que a usted le va a tocar ser el fiscal y presentar las pruebas en contra de aquellos. Señor, mira, este brujo se ha levantado en contra de estos, el extorsionista se levantó, Señor. Padre, por favor, te pedimos que lo ates de pies y de manos, Señor. Por favor, Padre. Pero aún en esas situaciones, nosotros tenemos que presentar la misericordia de Dios. Señor, pero aún así, este fue asesino. Padre, te pedimos misericordia por su vida. Señor, alcánzalo, transfórmalo. Padre, que él se convierta en un evangelista para ti. Señor, si cambiaste a Saulo de Tarso, que era asesino y perseguidor de la iglesia, y lo hiciste perito arquitecto de la iglesia, tú vas a hacer una gran obra con este. Así es como nosotros debemos de pedir muchas veces. Entonces dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir. ¿Para qué nos capacitó el Señor? Para compartir. Entonces un intercesor comparte todo el tiempo. Se sienta usted a la par de una persona que tal vez ni conoce. Mire usted cómo está. Bien, ¿y usted qué tal? Mucho gusto, yo me llamo tal y tal. ¿Va? Usted ya recibió a Cristo. Fíjese que no. ¿Y quién es ese Señor? ¿Va? Ah, pues mire, Cristo así, aquí, allá. De verdad. Pero a mí nunca me habían hablado de él usted. No, pero hoy se lo presento. Entonces, ahí aún en ese trabajo, nosotros somos intercesores. Porque estamos trayendo luz en medio de la tiniebla. Amén. Perdón. Intercesión por los ministros. Como parte del cuerpo de Cristo, nosotros también tenemos que interceder por los ministros. Dice Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra para abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamar lo que hable, con denuedo como debo hablar. Mire qué tremendo. Entonces lo primero es que dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu.
Nosotros tenemos que pedir entonces que como intercesores el Espíritu Santo de Dios nos pueda mostrar la oración que debemos de hacer. Yo recuerdo que un día estaba yo en mi casa y ese día se levantó un espíritu inmundo dentro de la casa, no donde yo vivo, sino que en otra casa donde yo vivía. Y fue una cosa terrible, porque yo me estaba ahogando. Subió el ácido de mi estómago por mi boca, mi garganta, me subió hasta la nariz, me tapó la boca, todo estaba tapado de ese ácido y me estaba empezando a ahogar. Yo tenía un sueño en ese momento y me estaba ahogando en el sueño y literalmente en la carne me estaba ahogando. En eso abro los ojos y cuando abro los ojos el espíritu inmundo estaba parado enfrente de mí. Y entonces yo empecé a hablar mis lenguas y a hablar mis lenguas y el Señor me dio una oración. Y el Señor me decía, di estas palabras: espíritu inmundo, a ti te hablo. Aunque te hayas presentado delante de mí, no llegarás a mi alma ni la tocarás, porque has sido comprada con la sangre de Cristo. Hoy llamo a la sangre de Cristo sobre mí y llamo a mi Señor a que defienda mi alma. Y en el momento de decir esas palabras, el espíritu inmundo se fue. Entonces hay momentos, como dice la Biblia, ¿verdad? Yo dormía mientras mi corazón velaba. Mi espíritu estaba atento a lo que estaba sucediendo alrededor, aunque mi cuerpo estaba durmiendo. Y entonces, como intercesores, nosotros tenemos que estar atentos en el espíritu. El Señor te va a hablar en sueños. El Señor te va a hablar en revelaciones. El Señor te va a hablar de muchas maneras y tú tienes que estar atento a ver qué es lo que Él te está diciendo. Dice, así velad con toda perseverancia y súplica. Entonces nosotros tenemos que velar, tenemos que constantemente, todo el tiempo, aunque usted no esté profesando palabras, en su corazón tiene que haber una necesidad de pedir todo el tiempo, de suplicar que la gloria de Dios alcance a todos nuestros hermanos. Si nosotros llegamos a unificarnos en la intercesión los unos por los otros, en la oración, en la petición, entonces vamos a llegar a ser una iglesia poderosa. Poderosa porque el Señor nos va a llenar de una gracia tremenda. Pero cuando las iglesias están divididas, cuando las iglesias no están unidas en la intercesión o en su propia compatibilidad entre unos y otros, entonces difícilmente la iglesia va a poder avanzar, porque unos van a ser tropiezos para otros. Tal vez unos van a estar orando, Señor, yo te pido, Señor, por esa hermana, Padre, que me cae tan mal. Señor, agárrala, Señor, haz con ella lo que tú quieras. De repente, ¿verdad? Y otra persona dirá, Señor, es que ese pastor tan mal que me cae, solo hablando de lo mismo vive, Señor, cámbialo, ¿verdad? Y así se oyen en muchas iglesias estas cosas. No crea que nosotros somos los únicos o no, en todo el cuerpo de Cristo se mira esto. Y si el cuerpo de Cristo, todas las iglesias llegaran a unirse, yo me acuerdo que antes, yo no sé, tal vez algunos de ustedes se acuerdan que antes se hacían campañas masivas. Se unían hasta 10 iglesias y hacían unas grandes campañas de hasta de 3 semanas dándole duro y en una gran pesca de almas, ¿verdad? Era muy bonito. Pero ¿sabe qué pasó? Esto destruyó a todos. Empezaron a interceder no por Dios, sino que por el dinero. Y se destruyeron los unos a los otros. Ahora usted mira un montón de reinitos por todos lados. Pero todos somos un cuerpo. Lo malo es que aquellos, en lugar de ser intercesores y unificadores del cuerpo de Cristo, se convirtieron en carniceros de la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos de apartar. Orad por mí. Ahora viene la oración. La oración por los ministros que predican, que presiden un servicio. Y dice, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Usted quiere que el Señor le hable por medio de la predicación? Entonces ore, pida, suplique delante de Dios que el Señor llene la boca del pastor, que llene la boca del que va a predicar, para que esa palabra pueda ser una palabra viva y eficaz, que nos ayude a cortar todo pecado, toda cadena, que pudra los yugos, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Porque dice, orad por mí
para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, muchas veces en el corazón de nosotros los predicadores hay un temor. Hay un temor de poder hablar, de poder decir, de poder exponer la palabra, porque mucha gente toma a mal lo que Dios nos está dando. Tal vez ni siquiera va dirigida a una persona en particular el mensaje, pero como la palabra es multiforme y se acopla a las necesidades que hay en cada corazón, entonces la palabra toca el punto exacto que tiene que tocar. Entonces, usted tiene que pedir, tiene que interceder para que los ministros que están aquí puedan predicar y puedan dar sin temor ese mensaje. Pida usted que ellos sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos del poder de Dios, porque dice, por el cual soy embajador en cadenas. Sepa usted que todos nosotros estamos en cadenas por Cristo. Todos los que estamos como ministros y estamos enseñando continuamente, porque amamos más servir a Cristo que nuestra propia vida. Eso es lo que el Señor nos dio, esa gracia. Pero dice que al proclamarlo hable con denuedo. Y con denuedo es una manera de hablar linda, hermosa, que la gente la pueda entender. Es una palabra que ¿usted ha escuchado a alguien que da una conferencia alguna vez en su vida? ¿Sí? Vale. Entonces, alguien que habla en una conferencia, el cuate le habla, le expone, le pone picos, le pone dibujos, le hace cualquier cosa a su punto para que los demás lo puedan entender. Entonces, de la misma manera, usted pida al Señor que los ministros que están presidiendo o aquellos ministros que van a predicar el Evangelio, que van a salir a evangelizar, puedan ser llenos de esa palabra y que esa palabra pueda salir de su boca a manera que todo aquel que escuche pueda recibir a Cristo en su corazón. Que todo aquel que reciba esa palabra pueda recibir en su corazón la visitación de Jesucristo mismo, porque no es el hombre el que está hablando, sino que es el Señor hablando su palabra por medio del hombre, porque nosotros solo somos vasos. Amén. Pida usted para que el vaso del varón que está o mujer que está predicando esté limpio, esté santificado, porque así va a ser de limpia la palabra que le van a dar. Amén. Gloria a Dios. Intercesión por los ministros a sus ovejas. También los ministros interceden. Ay, Padre Santo, ya no me va a dar tiempo. Espérenme un segundito ustedes. Bueno, lo voy a leer así rapidito. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre nuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en vuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. Gloria a Dios. Si ustedes se dieron cuenta, entonces aquí ellos están intercediendo por los que están recibiendo el mensaje. Entonces nosotros también como siervos de Dios, como ministros de Dios, nosotros debemos de interceder por ustedes. Es parte de nosotros que la unción de Cristo pueda descender. Por eso dice el Salmo 133, cuán bueno es, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía, porque es como el buen óleo. Cuando todos aprendemos a estar en armonía, el óleo desciende sobre la cabeza, sobre los ministros, y los ministros hacen que descienda sobre las barbas, sobre los vestidos y hasta el borde. Amén. El buen óleo del Señor trae bendición. El buen óleo del Señor trae sanidad. El buen óleo del Señor trae visitación, trae llenura. Amén. Entonces nosotros también intercedemos. El ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:11, versión PDT dice, sabemos lo que significa el temor al Señor y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Dios nos conoce tal como somos y espero que ustedes en su corazón también nos conozcan tal como somos. Verso 12, esto no quiere decir que nos
estemos alabando a nosotros mismos. Al contrario, queremos darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros y que tengan una respuesta para aquellos que que se sienten orgullosos de las apariencias y no de lo que hay en su corazón. Si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. El amor de Cristo nos controla, pues estamos convencidos de que uno murió por todos. Por eso todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. Por eso, desde este momento, no vemos a los demás como lo hace todo el mundo. Es cierto que en el pasado veíamos a Cristo de esa manera, pero ahora no lo vemos como un hombre cualquiera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, como iglesia de Cristo, como cuerpo místico de Cristo, como intercesores, nosotros tenemos un deber, una obligación, y es reconciliar a los hombres con Dios. Ese fue el trabajo del Señor Jesucristo en la cruz y ese es el trabajo de nosotros en esta tierra, reconciliar a todos los hombres con Dios. Amén. Segunda de Corintios 5:20, y con esto voy terminando. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, como si Dios intercediera por medio de nosotros. La palabra rogara significa interceder. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Entonces nosotros pedimos eso a todos aquellos que escuchan la palabra, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, nosotros nos convertimos en justos por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, de ese tema? Ya no hay, ya se terminó el tiempo. Entonces la otra semana se las va a hacer Jorge. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos.